Landy invitó a Martin Reeves, experto en estrategia del Boston Consulting Group en la oficina de Nueva York, al Congreso Empresarial Colombiano realizado en Cartagena este año. Martin Reeves nos hizo una presentación denominada Winning in Uncertain Times, la cual espero sea de su agrado. Nacido en el Reino Unido, es socio senior de la oficina del Boston Consulting Group. Cuenta con una maestría en Ciencias Naturales de la Universidad de Cambridge y una MBA de la Escuela de Gestión de Cranfield. Su experiencia se centra en estrategia y sostenibilidad, nuevas bases para generar ventajas competitivas y longevidad corporativa. Buenas tardes, es un honor estar acá en Cartagena con todos ustedes para hablar de tres cuestiones importantes que escucho todo el tiempo de los CEOs en todo el mundo. Número uno es cómo podemos crecer en tiempos donde el crecimiento agregado está en caída. Ahora, estamos en tiempos de incertidumbre política y económica. Y tercero, ¿cómo podemos cambiar la inercia de la historia, de las culturas de las organizaciones y su complejidad para poder lograr los cambios que necesitamos? Vamos a empezar por el inicio. Recordemos por qué el crecimiento es necesario. Ahora, en el corto plazo podemos hacer muchas cosas para tener el desempeño en las empresas. Podemos hacer ingeniería financiera, incrementar precios, reducir costos, reducir complejidades, pero en el largo plazo, como podemos ver en este análisis del Fortune 500, el crecimiento principal contribuye al desempeño de largo plazo, es decir, el crecimiento sostenible es muy, muy importante para el desempeño a largo plazo. Ahora, el problema, claro, es que ese crecimiento es muy elusivo, es muy difícil de obtener. ¿Por qué? Porque el crecimiento agregado económico está en caída. En la línea negra vemos cómo se reduce en los años anteriores en términos globales y podemos ver también qué es lo que pasa con las expectativas si vemos la proyección y su tendencia a la baja cada año, pero lo que significa es que podemos participar de este crecimiento, pero tenemos que crear el crecimiento a través de la innovación. Pero es un poco más complicado que eso. Crear crecimiento o generar crecimiento no es suficiente. Acá vemos el crecimiento de ingresos en, 15 años de ingreso, de crecimiento de ingresos y el valor de los accionistas en las empresas del 500. Un tercio de las empresas no crecen en el largo plazo, un tercio de empresas sí crecen, pero destruyen el valor porque crecen en cosas que no son tan rentables y solamente un tercio de las compañías de hecho crecen y crean valor. Entonces, esto debe ser muy depresivo, pero pues van a venir las mejores noticias en un momento. Algo malo también es que en mi instituto de investigación nosotros vemos temas como el envejecimiento de las corporaciones y no es sorpresa para ustedes los que trabajan en empresas establecidas que como seres humanos las corporaciones también se envejecen. Entonces, entre más grandes y viejos somos, menor va a ser el desempeño en promedio y es un proceso bastante predecible. Entonces los seres humanos pueden empezar a tropezarse a medida que empezamos a envejecer, pero las corporaciones lo hacen de forma distinta. El primer signo de envejecimiento de una corporación es introversión, es verse hacia adentro, y podemos hacer esto en nuestra próxima reunión. Si tomamos un pedazo de papel y lo dividimos por la mitad, en el lado izquierdo creamos un check cada vez que alguien menciona algo que sea interno para la empresa, como el planeación, ascensos, procedimientos, procesos, y se hace un check en el lado derecho de la página o de la hoja si alguien menciona algo externo, como un competidor o un cliente o el ambiente económico, y si el número es 80% en el lado izquierdo, es decir, es una empresa muy introvertida, y eso es un
predictor de un proceso de envejecimiento de la empresa. El siguiente predictor es la complejidad. Si vemos el número de capas, de niveles en una empresa, el número de dimensiones que interactúan, el nombre de matrices gerenciales, el número de páginas, esto aumenta en las empresas a medida que éstas envejecen. Entonces, esa frase de muy grande para caer, necesitamos una nueva frase que diga muy complejo como para cambiar. Como resultado de esto, el siguiente término es menos innovación, y esto quizás no se muestre en el desempeño. El valor de una empresa se puede dividir en dos partes: el valor de los flujos de efectivo, es decir, el valor de la empresa sigue haciendo lo mismo por siempre, y el residual, que es el valor de las opciones futuras creadas, y la proporción de valor futuro se reduce a medida que las corporaciones envejecen. Como resultado de esto, el crecimiento se reduce, el desempeño se reduce, y de forma incremental la corporación se pone en riesgo de ser absorbida por una empresa de mayor desempeño. Como resultado de esto, entonces muchas empresas hacen lo que llamamos la trampa del éxito. Quizás en el corto plazo estén entregando buenos retornos, pero lo están haciendo en confiar al modelo del éxito del pasado en lugar de crear nuevos modelos a futuro. Entonces, ¿por qué las empresas caen en estas trampas del éxito? La primera razón es la complacencia. Quizás hayan escuchado que las empresas dicen, esto no nos va a suceder a nosotros, o estamos bien, estamos en buena posición, somos diferentes, tenemos muchas regulaciones, muchas razones por las cuales las empresas son complacientes. El segundo es enfocarse en desempeño en el corto plazo. Si todas las métricas son resultados financieros de corto plazo, no vamos a ver el deterioro a largo plazo, los síntomas de envejecimiento de las empresas. Otro que ya hablamos, que es la introversión. No nos podemos adaptar al cambio si no estamos mirando lo que tenemos que cambiar y a lo que tenemos que adaptarnos. Y muchas empresas grandes son muy introvertidas. Entonces, de hecho, si vemos las empresas más grandes del mundo, vemos muy pocas empresas que no tienen esto como sus prioridades en el top 3, y es enfocarse en el cliente. Pero si vemos los datos internos en la toma de decisiones, la historia es diferente. Hasta 75% de las decisiones críticas de las empresas grandes nos pueden ser informadas con datos externos. Es decir, tenemos la filosofía de enfocarnos en los clientes, pero que no se aplican en la realidad. Y último, muy especializado para cambiar, muy dedicado para cambiar, muy complejo para cambiar, muchos detalles en el modelo de negocio, lo que significa que si ninguna de las otras tres son reales, va a ser un trabajo muy difícil lograr el cambio. Ahora, claro, hay muchos tipos de disrupción, pero la disrupción digital, que es muy común ahora, pues es algo a lo que los CEOs le temen mucho, y hay una característica especial de la disrupción digital que lo hacen un poco más letal en lugar de la competencia normal. Uno de estos es la velocidad con la que esto sucede. Cuando estamos tratando con electrones en lugar de activos físicos, la empresa puede ir del líder de mercado a un fracaso en 18 meses, en un año. Entonces la velocidad es un aspecto importante. Otro es que de hecho no estamos lidiando con un evento de una sola vez, sino con una secuencia de tecnologías, y cada una requiere su adaptación de las tecnologías móviles, inteligencia artificial, internet, realidad aumentada, sea lo que sea que venga ahora. Es un proceso continuo. Y claro, estos son las habilidades con las que las empresas grandes no estén muy familiarizadas. No trabajan más en la competencia
diferenciadora. Ahora, en términos generales, sabemos quiénes son los competidores, sabemos que son como nosotros, en la misma industria, mismos problemas, quizás recluten de las mismas escuelas, quizás estrategias sean iguales, pero las expectativas de los clientes en un ambiente digital no las dictan los competidores, sino la mejor experiencia digital del cliente, es decir, competimos por fuera de la industria, es decir, los estándares, las expectativas de nosotros, los seres humanos, pueden ser bastante altas. Y ahora, finalmente, la transformación digital no es solamente la digitalización de los procesos existentes, no quizás se trate de crear nuevas experiencias de clientes, pero se trata de crear modelos de negocios superiores, y muchas empresas piensan en productos o procesos. Innovación de negocios es multidimensional y debemos hacer esto para no solamente enfrentar el cambio digital. Ahora, no es sorpresa que en un estudio reciente que no hemos publicado encontramos que cuando miramos la disrupción en 15 industrias durante un periodo, 2/3 fallaron en su navegación exitosa. ¿Qué es lo que significa esto? Que muchas veces dejaron de crecer o fueron absorbidos por un competidor de mejor desempeño o fallaron de forma muy repentina y rápida. Esto es un poco negativo, pero las buenas noticias es que 1/3 de estas empresas establecidas sí hacen una navegación exitosa de la disrupción digital. No solamente la navegan, pero crecen y florecen. Entonces, la cuestión es cómo lo logran. Quiero compartir buenas noticias. Quiero presentar una excusa para, no aceptar la disrupción digital. Y esta es la idea de que no hay malas industrias. Cuando hablamos de disrupción, decimos, bueno, pero nuestra industria está regulada, se mueve con commodities, pero si vemos el crecimiento, que es lo que estamos hablando, este crecimiento de 15 años en estas industrias, podemos ver que el rango que lo indican las barras y el desempeño, la varianza en estas industrias de crecimiento es siempre 10 veces mayor o más que la varianza entre las industrias. En otras palabras, siempre tenemos la posibilidad de desempeñarnos por encima de la industria. No hay tal cosa como una mala industria. Ahora, lo que vamos a comentar hoy es cómo ser una excepción, porque claro, la estrategia no es un tema de promedio, sino de estar por encima del promedio, de ser excepcional. Esta es una pintura famosa, La Fuente de la Juventud. Si entramos en esta tina, salimos más jóvenes y vitales. La cuestión es, bueno, ¿cuál es la fuente de la juventud de los negocios? ¿Cómo podemos rejuvenecer una empresa establecida, estresada? Quiero compartir 7 ideas que creo que todos podemos implementar. La idea es entonces ganarle a la disrupción siendo el disruptor. Y esto significa 2 cosas. Es disrumpir a los otros, el mercado, tener nuevas tendencias. Pero para poder hacer esto tenemos que hacerlo en nosotros mismos. Pero ¿cómo hacemos esto? Esos son 7 tips tácticos. El primero es la estrategia o el enfoque por fuera del promedio. Siempre hablamos de promedios, crecimientos promedios, velocidad promedio, hablamos de tasas promedios de incertidumbre, pero si vemos los rangos de diferentes condiciones de negocios, hay una explosión en los rangos de condiciones que ven los diferentes negocios. En el eje vertical, en esta gráfica, vemos ambientes que pueden ser planeables y los que no pueden ser planeables o planificables. Tenemos ambos, tenemos ambientes que pueden adaptarse o crearse, o ambientes que son simplemente dados y están restringidos. Tenemos ambientes que son muy complicados en términos de crecimiento y flujos de efectivo, otros que son muy rentables y de alto rendimiento y crecimiento. El primer mensaje es, hay que sacar
la estrategia del promedio. Entonces, si la estrategia es planear, pero en el ambiente de hoy en día necesitamos, cualquier empresa necesita 5 formas diferentes de planear una ejecución. La primera, para ambientes predecibles, es lo que yo llamo el enfoque clásico o la planeación, analizar el plan y ejecutarlo. Y hay industrias ahí como la industria de las confecciones en donde son muy planificables. Es la manera en la que tenemos que crear el puente hacia el futuro. Pero la mayoría de los negocios que tienen que ver con la tecnología son impredecibles, son no planificables. La planeación quizás dure un mes, 3 meses o una semana. Nadie puede predecir la trayectoria de la tecnología y las dinámicas de todos estos nuevos negocios compitiendo en un nuevo espacio tecnológico. Necesitamos un enfoque adaptativo a la estrategia. La adaptación se trata de ver de la experimentación o la adaptación, la selección de esas opciones, el escalamiento de estos experimentos, todo de forma disciplinada. Un buen ejemplo de esto es Tactile Consulting Services, la segunda empresa de servicios de TI que crecen mucho. Y cada asignación, cada proyecto con un cliente es un experimento que se pone luego en un portafolio. El tercer enfoque es el enfoque visionario. Aquí es donde no participamos en el mercado, sino que creamos un mercado. Este es el enfoque de los emprendedores. Bueno, ¿y eso qué tiene de nuevo? Bueno, lo nuevo acá es que solía ser el caso hace 20 años que las empresas grandes competían con empresas grandes. Ahora las empresas grandes son afectadas o disruptas por empresas jóvenes y esta renovación de negocios ha aumentado por varios factores. Esto significa que las empresas grandes también necesitan ser visionarias, tienen que ver situaciones que no existen hoy en día, pensar en necesidades que no se cumplen hoy en día para materializar y siempre o muchas veces se tiene que ir en contra del escepticismo de los stakeholders y luego hacer un escalamiento de esa posibilidad. El cuarto es el más misterioso, que es la estrategia del shaping, del moldear el mercado. Aquí quizás alguien de los que ustedes nunca hayan escuchado se vuelve un líder en la industria. Quizás Apple, Uber, Alibaba. Todos estos tienen una característica en común y es que estas empresas tienen ecosistemas y plataformas. Orquestan un ecosistema, hacen una coevolución del futuro orquestando las capacidades y activos de los otros. También en un ambiente en donde el pasado se renueva constantemente, tenemos que ser buenos en renovar o arreglar algunos modelos de negocios averiados. Cientos de empresas están sobrellevando alguna renovación, alguna transformación en algún momento y quizás parezca algo simple, pero no lo es. 75% de las empresas que se deben transformar fracasan, de acuerdo a nuestra investigación, y la diferencia entre el valor presente neto es el valor de la empresa, es decir, es un error estratégico. Entonces, the average hay que sacar la estrategia del promedio. Ahora, con relación a esto, mi segundo consejo es adaptarse a una escala constante. Este tema de la incertidumbre, velocidad, nos hace creer que solamente nos debemos enfocar en el corto plazo y en la agilidad. Agilidad es una palabra muy importante en el negocio. Y sí, hay que ser rápidos para reaccionar y detectar qué es lo que pasa en el mundo exterior, pero la verdad es que debemos adaptarnos constantemente. Debemos arreglar el pasado, debemos tener un mejor desempeño en el negocio central. Tenemos que asegurar el hoy y lo más importante para las empresas establecidas, debemos crear un número suficiente de opciones de crecimiento para el futuro. Y claro, este último segmento es el que no está tan bien representado en las empresas más grandes. El
Tercero es que para poder lograr esto debemos crear unas capacidades. Y una de estas es construir una cultura de experimentación. Experimentación es básicamente ser muy bueno para hacer experimentos y fallar. En esta cultura de experimentación, las empresas se hacen preguntas como: ¿estamos fracasando lo suficiente? ¿Estamos fracasando lo suficientemente rápido? ¿A bajo costo? ¿Tenemos suficientes opciones para el futuro? Entonces hay mucho énfasis en una exploración disciplinada. También hay otra capacidad que es las ambicapacidades. Si yo les pidiera que escribieran con su mano izquierda o derecha, solamente 2% de los seres humanos son ambidiestros, que pueden escribir bien con las dos manos. Pero claro, lo que acabo de decir de sacar ese enfoque de la estrategia del promedio también implica que debemos adoptar diferentes enfoques de estrategia al mismo tiempo. Tenemos que administrar el negocio y reinventar el negocio al mismo tiempo. Y eso es muy complicado, muy necesario, pero también muy valioso. Es difícil porque involucra aceptar la contradicción. Ambos sabemos que tenemos que hacer buenos negocios, tenemos que trabajar con eficiencia, disciplina, claridad de dirección, planeación, productividad, enfoque, certidumbre, etc. Y el polo opuesto de esto, que es tomar riesgo, explorar, innovación, empoderamiento y este tipo de cosas. Entonces solamente el 2% de las empresas, es por coincidencia el mismo número, solamente el 2% de las empresas pueden ser competitivos al hacer exploración y hacer la explotación del negocio actual. Entonces esta capacidad de ser ambidiestros es una buena manera de navegar esta disrupción. Pero no solamente hay una manera de hacer esto, sino que hay 4 maneras de hacer esto. Personalmente creo que este es uno de los problemas más valiosos y más difíciles al mismo tiempo en el negocio. Obviamente lo que quisiéramos hacer es tener a todos nuestros empleados que sean emprendedores e ingenieros al mismo tiempo. Ambos buenos en la administración de los negocios actuales y para crear negocios nuevos, pero eso no va a suceder. No hay suficientes emprendedores en las empresas grandes. Necesitamos una reparación organizacional. Hay 4 maneras. La primera es separar. No todas las partes del negocio tienen que hacer esto. Puede hacer una unidad separada que es el motor de crecimiento de la empresa, que tiene diferentes incentivos, diferentes culturas, diferentes comportamientos, diferentes métricas. Es fácil cuando se puede hacer. Muchas veces no se puede hacer esto. Muchas veces los ciclos de vida de los productos son tan cortos que los experimentos de hoy son los productos a futuro en 1 o 2 años, en cuyo caso la separación es una solución muy permanente. En este caso podemos hacer el switching o el cambio, lo que significa que hay equipos ambidiestros. Tenemos ingenieros y emprendedores en el mismo equipo. Trabajan juntos y siguen el flujo y analizan todo el flujo y tienen estas capacidades mezcladas en el proyecto. Ahora, en los ambientes actuales, las complejidades exceden las habilidades de la gerencia explícita y tenemos que llegar a los modelos autoorganizados. Y hay 2 tipos de modelos autoorganizados: el ecosistema interno. Hay pocos ejemplos de ecosistemas internos y por alguna razón se representa en China y otras empresas en el mundo que son ejemplos de ecosistemas internos autoorganizados. Hyatt tiene 2,000 empresas o unidades más pequeñas, y el trabajo de esta empresa es crear una plataforma para que estas unidades de micronegocios intercambien
información y recursos. Es decir, la empresa se vuelve un mercado interno. Y finalmente, el cuarto enfoque es cuando tenemos mucha diversidad y dinamismo, vemos el ecosistema externo. Si pensamos acerca de la batalla de los mercados, de los teléfonos inteligentes, 60% del mercado mundial, 4 años y medio después, se intercambiaron con Apple, que nunca había hecho un teléfono inteligente. ¿Cómo sucedió que una empresa que nunca había hecho un producto antes a un costo fijo, complejo, en un mercado muy regulado, pudo volverse el líder de mercado? La respuesta es que no. Es un ecosistema de muchas empresas. Esos son ecosistemas externos. Para poder tener una empresa ambidiestra, debemos también cambiar nuestro enfoque del liderazgo. Nuestra investigación sugiere que tener empresas ambidiestras es muy diferente en comparación con las instrucciones de una jerarquía corporativa. Y hay 8 roles que son importantes. Tenemos la función de la antena. La empresa debe seguir su enfoque en el exterior, en los aspectos externos. Ya dije que las empresas pueden volverse introvertidas a medida que envejecen, pero cuando se estresan o cuando tratan de tener programas de cambio de imagen, se vuelven aún más introvertidas. Entonces el trabajo del líder es mantener el enfoque externo de la corporación, de la empresa. Ahora tenemos el segmentador, el diagnosticador. Alguien tiene que decidir cuál es o cuál unidad es la que va a ser el rol de visionario, cuál va a ser el enfoque del ecosistema. Y la segmentación no muchas veces se va a alinear con las unidades básicas del producto, del negocio. Va a ser muy diferente. Entonces tenemos el segmentador, el diagnosticador. El cuarto es el coach del equipo, es decir, alguien debe poner el talento correcto en el lugar correcto. No es probable que la persona que tenga un negocio por 20 años de un momento a otro se vuelva emprendedor para un nuevo negocio de un ecosistema digital. Hay que desplegar los talentos de forma estratégica y también crear los aspectos ambidiestros del talento, asegurándonos por ejemplo, un truco que se crea una vía horizontal para que los talentos tengan experiencia en todas las etapas, del clásico al disruptivo, al visionario. El acelerador es muy importante. A lo que me refiero con aceleradores es que yo esperaba que cuando vimos a las empresas que eran exitosas en la navegación de la disrupción, encontré que las empresas que no tuvieron éxito estaban haciendo cosas que no es que estaban haciendo los que tuvieron éxito. Pero bueno, en una industria, los navegadores exitosos estaban haciendo lo mismo y tenían las mismas ideas en comparación con los que no tuvieron éxito. La diferencia fue la proporción y la velocidad. Los exitosos estaban aceptando el cambio más rápido y de forma más agresiva. Las organizaciones tenían mucha inercia y es el trabajo del líder reducir esta inercia para lograr el cambio. Tenemos el vendedor o el contador de historias. Imagínense que sus accionistas de sus empresas exitosas están acostumbrados a recibir dividendos altos y consistentes como resultado de su administración exitosa. Y un día ustedes dicen, ¿saben? Quisiéramos mantener 30% de ese efectivo para invertir en innovación especulativa disruptiva. Deben tener una historia muy buena para justificar el por qué ellos deberían estar felices con esa propuesta. Entonces hay que tener la credibilidad y mostrar que ustedes están teniendo buenos resultados en el negocio central, pero también llevando innovaciones de forma exitosa. Este es, digamos, que el salesperson o el contador de historias, el vendedor. 7 es el inquisidor. Si no podemos liderar con instrucciones, ¿cómo podemos vivir? Bueno, liderar con preguntas. Las preguntas son grandiosas. Si se hacen las preguntas correctas,
podemos mostrarles a las personas cómo deben pensar en un problema, o con sus respuestas podemos saber si están pensando de forma adecuada, o podemos llegar a las conclusiones, porque en un ambiente visionario, por ejemplo, nadie conoce la respuesta a la pregunta, es el enfoque al problema lo que debemos considerar importante. Y el último es el disruptor. Es una autodisrupción. Las empresas no son autodisruptivas, es decir, hacen lo opuesto. Presiones acá y la empresa presiona en el sentido contrario para tener las condiciones estables. Ahora vamos a hablar de la disrupción como tal. Acabamos de terminar este estudio de disrupción y vimos si las empresas autodestructivas tenían alguna característica en común, y de hecho encontramos unos patrones bastante marcados. Encontramos que había 5 cosas que un tercio de las empresas que navegaban la disrupción de forma exitosa, de nuevo no estoy hablando acerca de los startups, sino las empresas establecidas, hubo 5 cosas que estaban haciendo entre 70 y 80% de las veces. Primero es aceptar el cambio rápidamente. La probabilidad de fracaso aumenta si esperamos que la disrupción se materialice. Las empresas que hacen esta autodisrupción de forma preventiva tienen mejor chance de éxito. El segundo es adaptar la organización, ya sea creando estructuras ambidiestras o creando nuevas capacidades o creando ecosistemas, porque es poco probable que la estructura actual sea la correcta para navegar hacia la disrupción. La tercera es apostar de forma decidida. Muchas empresas que fracasaron tenían las buenas ideas que tenían las grandes, pero muchas veces las tuvieron primero. Simplemente estaban hablando de experimentos, de pilotos, de aprendizajes. No estaban hablando acerca de crear negocios de billones de dólares. Entonces, se trata, cuando hablamos de crear un negocio, tenemos que confrontar algunas preguntas. ¿De dónde tomamos el capital para desplegar esos nuevos negocios? ¿Cómo estamos cómodos con los retos de estos futuros inciertos? Las empresas exitosas apostaron de forma decidida. Ahora, ¿cómo vamos a pagar por todo esto? Tenemos que seguir teniendo un buen desempeño en el negocio actual para poder financiar el negocio a futuro. Tiene que haber una buena cantidad de aspectos ambidiestros en la empresa para poder seguir haciendo el negocio y también trabajar en el negocio disruptivo. Eso fue lo que hicieron los autodisruptores. Fueron mejores que los competidores en el juego existente, al igual que en el nuevo juego de los negocios disruptivos a futuro. Ahora tenemos que pasar de ser debemos tener inversionistas que crean que somos creadores de negocios a futuro. Aquí es donde yo planeaba terminar mi presentación. Estaba en Colombia por 3 días y no sé por qué, pero me hicieron la misma pregunta 5 veces por diferentes líderes de negocios, y por eso creí que debería incluir un 7º factor. Lo que me preguntaron fue ¿cómo evitamos la complacencia? ¿Cómo creamos un sentido de urgencia? Creo que es una gran pregunta, porque la barrera más grande para hacer todo lo que yo dije que tenemos que hacer acá es la complacencia. Es la idea de que estamos bien, esto no nos va a pasar, mi industria es diferente, Colombia es diferente, porque aun si esto es cierto, es una creencia imprudente, porque quizás no sea cierto. Es decir, la creencia prudente es que quizás sea cierto. Entonces aquí el truco es que la rentabilidad es un indicador de crecimiento futuro. El crecimiento de Kodak fue el mejor justo un año antes de su bancarrota. Entonces el desempeño actual no es tan claro y no predice el crecimiento a futuro. Entonces, ¿cómo hacemos esto? ¿Cómo movilizamos a las personas para cambiar antes de tener una plataforma en riesgo, un negocio en riesgo?
Bueno, hay 6 sugerencias para hacer esto. Una de estas es estudiar los Mavericks. A lo que me refiero con los Mavericks es cualquier persona que esté tomando un riesgo contra tu modelo de negocio, quizás fuera de tu industria. Hay algunos startups, algunos jugadores de otras industrias que estén planeando un cambio de tu modelo de negocio. Ahora, cuando vemos estas empresas, nos preguntamos, ¿van a tener éxito? Pero esa es la pregunta equivocada, porque ¿cómo sabemos si esos van a tener éxito? Bueno, lo que ustedes conocen es el negocio actual y ojalá creamos en ese negocio actual. La pregunta es, no es si cómo van a lograrlo, pero ¿qué pasa si sí lo logran? ¿Cómo podemos tener algunos seguros estratégicos contra ese cambio disruptivo, en contra de nuestro modelo actual de negocio? El cambio siempre viene de afuera de la industria, no de adentro de la industria. El segundo es escuchar a los clientes, pero escuchar los clientes correctos. Los clientes correctos son los malos clientes, en otras palabras. Si mostramos que 96% de los clientes son satisfechos, no es un caso para cambiar. Hablen con los ex clientes, con los que no son clientes, los clientes que ni siquiera saben que ustedes existen. Y esta señal, quizás no sea la señal más grande, pero es la señal de cambio más grande. Y lo chistoso es que muchas veces ellos ignoran sus propios consejos, pero es muy difícil ignorar las opiniones de los clientes. Ahora, explorar los escenarios de estrés. En algunas industrias se especulan, bueno, ¿qué pasa si Google hace así? ¿Qué pasa si Google hace lo otro? ¿Qué pasa si esto sucede con el régimen global? Esos quizás no sean escenarios probables, pero significativos. Y una manera de ver esto es asumir lo peor, crear un escenario y preguntarse qué haríamos para sobrevivir a ese escenario. El cuarto es jueguen el juego de destruir su negocio. Bueno, ustedes son los mejores expertos de sus propios negocios. Ustedes también están ahí y ustedes son los mejores expertos acerca de cómo destruir sus negocios. Y yo hago juegos de 2 equipos en empresas donde las personas se divierten mucho tratando de destruir su propia empresa, compitiendo con otro equipo interno que está tratando de defender la empresa. Y de forma interesante, el equipo que destruye el negocio se divierte más y gana el juego, pero es una manera rápida de descubrir cuáles son las vulnerabilidades. El quinto es los aspectos adyacentes. ¿Qué pasa en el otro país, en la otra empresa, en la otra industria? La pregunta es, pensemos de forma contingente, ¿qué pasa si así sucede? Y el último, que es el enfoque más analítico y sistemático, es pensar como un disruptor. Si un disruptor disrumpe tu negocio, ¿qué vamos a hacer? Ellos generalmente vamos a ver las fricciones de los negocios y le van a ofrecer mejores oportunidades a los clientes. Hay que analizar las fricciones, es decir, otras costos innecesarios, costos inconvenientes para los clientes. Ahora, quizás sea tan precedente que quizás lo veamos normal, pero si tomamos cada margen, cada retraso, cada costo, cada error al cliente, y básicamente decimos, ¿qué pasa si eliminamos todo eso y de forma preventiva empezamos a eliminar los más importantes, los más grandes? Adivinen qué pasa, nos estamos autodisrumpiendo. No hay un beneficio económico para los competidores. Es una práctica sistemática. Esto mira cómo eliminar la fricción en las experiencias de los clientes. Entonces, para concluir, el crecimiento aún es importante, el crecimiento es vital, para lograr la disrupción, pero la mejor manera de hacer esto es hacer autodisrupción, y el enemigo más grande es la complacencia, pero hay algunas maneras para poder superar esta complacencia. Muchas gracias.